Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué está pasando realmente con el fuego del amor? La verdad detrás de su relación. Prepárense porque esto tiene miga. Chicos, he estado investigando, he estado husmeando, y tengo información que va a hacer que se les caiga la mandíbula. Todo el mundo habla de ellos, de si volvieron, de si no volvieron, de si fue una fachada. Pero yo creo que la razón por la que su fuego del amor ardió con tanta fuerza, y porque todavía se habla de ello, no es lo que parece. Para ser honestos, cuando vimos a Can y Demet juntos, era pura magia en la pantalla. Química que te quemaba el televisor. Pero, ¿fue solo eso? ¿O había algo más profundo escondido bajo esa chispa? Muchísimos decían que era marketing, que la productora quería vender, que era todo un montaje. Y mira, no les voy a mentir, a veces esas cosas pasan en el mundo del espectáculo. Es una máquina de hacer dinero. Pero lo que yo sospecho basándome en todo lo que he ido viendo y escuchando, es que sí hubo algo real. Algo muy real. Y quizás esa intensidad, esa pasión que vimos venía de un lugar mucho más vulnerable. ¿Desesperado, quizás? Piénsenlo bien. Ambos eran jóvenes, estaban en la cima del éxito con Erkencikus. La fama es una locura, te abruma, te cambia la vida. Imaginen tener a millones de personas mirándote, opinando sobre tu vida personal, sobre tus relaciones. Eso es un peso brutal. Yo creo que Can y Demet, en medio de ese torbellino, encontraron en el otro un refugio. Alguien que entendía lo que estaban viviendo. Y cuando te sientes así, cuando conectas a ese nivel tan profundo, la atracción física se potencia. Se vuelve fuego puro. Un fuego que puede quemar si no se sabe manejar. Y aquí viene lo jugoso. ¿Por qué terminó? Muchos dicen que él es muy intenso, que ella quería algo más tranquilo. Creo que eso es solo la punta del iceberg. Para mí la verdadera razón oculta del fuego del amor es que quizás, solo quizás, esa intensidad que los unió, también fue lo que los separó. Cuando estás en ese nivel de amor tan publicitado, donde cada paso es un titular, donde hasta una mirada se analiza con lupa a cuánto de eso es genuino y cuánto es una actuación para las cámaras. O peor aún, cuánto de eso se convierte en una jaula dorada. Lo que yo creo que está pasando es que la presión de mantener viva esa llama de pareja perfecta, para el público, quizás consumió la chispa real. Can es un tipo pasional, explosivo. Demet es más reservada, quizás más enfocada en su carrera. Y en un mundo que espera que su amor sea eterno y público, ¿qué pasa cuando las cosas empiezan a enfriarse en privado? Muchos dirán que fue infidelidad, que no se entendían. Lo normal, lo que se espera. Pero yo me inclino a pensar que fue algo más sutil, algo más triste. El agotamiento de una relación que se vivió bajo un microscopio, la dificultad de separar lo real de lo que se vende. Y cuando esa fachada se empieza a desmoronar, el fuego se apaga. Y deja cenizas de rumores. Y ahora, con todos estos coqueteos, todas estas indirectas en redes sociales, ¿creen que esto es un intento desesperado de reavivar la llama que se apagó? ¿O es simplemente que el instinto de supervivencia de sus carreras les dice que el fuego del amor todavía vende? Porque si algo está claro, es que la gente no se olvida de ellos juntos. A mí me da la sensación de que aunque las cosas se torcieron, quedó algo ahí. Algo que no se puede borrar tan fácil. Pero la pregunta del millón, la que todos nos hacemos, es, ¿será posible que ese fuego, esa química tan brutal, pueda volver a encenderse de verdad esta vez? ¿O fue solo un capítulo de su vida intenso pero fugaz, que ahora intentan revivir por nostalgia o por negocio? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creen que realmente hubo un amor verdadero entre Can y Demet, o fue todo una estrategia muy bien ejecutada?